quedamos el día miércoles, habíamos visto la ruta de la síntesis endógena del colesterol, ¿no? Es un esquema general que muestra las 3 etapas importantes de esta ruta, ¿no? Habíamos dicho que es una ruta muy larga, ¿no? Y que por lo tanto podíamos separarla en 3 etapas. La primera etapa era, ¿no?, comenzar desde las moléculas de acetil-CoA hasta la formación de lo que se conoce como isopentenil pirofosfato, que son estructuras carbonadas de 5 carbonos que tienen dobles enlaces, ¿no? El isopentenil forma parte de la familia de los isoprenos. Generalmente los isoprenos tienen una forma más o menos así. Hay estructuras carbonadas de 5 carbonos que tienen dobles enlaces. Entonces, en la primera etapa, a partir de moléculas de acetil-CoA, se van a dar reacciones de condensación primero, ¿no?, hasta formar el HMG-CoA. El HMG-CoA es el resultado de la fusión de 3 moléculas de acetil-CoA. 3 moléculas de acetil-CoA se fusionan y forman el HMG-CoA. Luego este HMG-CoA se reduce gracias a la enzima más importante de la ruta, ¿no? La enzima del paso limitante en esta ruta, que es la HMG-CoA reductasa, que es una enzima altamente regulada en las células, ¿no? Vamos a ver luego que existen varios mecanismos de regulación para la HMG-CoA reductasa. ¿Qué hace esta enzima? Reduce el HMG-CoA, lo convierte a mevalonato, ¿no? Y para esto habíamos dicho que esta enzima gasta 2 NADPH, ¿no? En su acción genera un gasto de 2 NADPH. Tenemos el mevalonato, luego vimos que el mevalonato pasaba por 3 fosforilaciones, ¿no? 3 fosforilaciones. En la última fosforilación se descarboxila, pierde un grupo de carbono en forma de CO2 y se convierte en isopentenil. Y ahí termina la primera etapa, ¿no? Isopentenil activado, que es igual a isopentenil pirofosfato. En la segunda etapa de la ruta, con ayuda de estos isoprenos, se iban a ir fusionando e iban a formar la estructura lineal más grande de toda la ruta, que es el escualeno, ¿no? Entonces, gracias a la fusión del isopentenil y sus isómeros, como son el dimetilalil, disculpen, es un isómero del isopentenil. Entonces, isopentenil y su isómero dimetilalil se fusionaban, formaban el geranil. Adelante. ¿Sí? Entonces, isopentenil tiene 5 carbonos, dimetilalil es su isómero, también tiene 5 carbonos. Cuando se fusionen van a formar una estructura de 10 carbonos, que es el geranil pirofosfato. Luego al geranil pirofosfato se le iba a incorporar un isopentenil más. Entonces, de lo que teníamos una estructura de 10 carbonos, se agrega el isopentenil, que tiene 5 carbonos, y vamos a formar el farnesil, que tiene 15 carbonos. Y luego el farnesil se fusiona con otro farnesil que se ha formado en paralelo, y estos dos farnesil, como ambos tienen 15 carbonos, cuando se unan van a formar al escualeno, que es una estructura de 30 carbonos, ¿no? Es la estructura lineal más grande. Entonces podemos decir que el escualeno se forma por la fusión de 6 isoprenos, ¿no? 6 isoprenos dan lugar al escualeno, una molécula de 30 carbonos. Tenemos el escualeno y ahora inicia la última etapa, que es la ciclación justamente de este escualeno. Acá ya no va a agrandarse más la molécula, ¿no? Acá ya no va a haber una mayor adición de carbonos, sino lo que va a pasar es que la molécula se va a ciclar, empieza a cambiar su conformación espacial para formar ciclos, ¿no? Y tiene que perder, ¿no? El escualeno tiene que perder 3 carbonos.
porque la molécula final de colesterol tiene 27 carbonos. Entonces, como el escualeno tiene 30, en el proceso de la ciclación tiene que perder 3 carbonos. Acá habíamos dicho que iban a haber muchas reacciones de reducción, bastantes reacciones de reducción, mucho gasto de NADPH, muchas reacciones también de movilización o migración de dobles enlaces. Los dobles enlaces iban a moverse de un lado a otro. Bien. También habíamos dicho que se iba a incorporar oxígeno y que ese oxígeno iba a, digamos, dar lugar al grupo OH que tiene el colesterol. El colesterol viene gracias a los oxígenos moleculares que se adhieren. Y entonces la molécula se iba a ir ciclando. La primera estructura ciclada se conoce como el anosterol. Es la primera estructura ciclada. A partir del anosterol hay varias reacciones, aproximadamente 19, hasta obtener el colesterol total, o llamado éster de colesterol. Entonces, es una ruta bastante larga. Se caracteriza por tener reacciones de reducción en varios puntos, reacciones de fosforilación, reacciones de condensación, ¿no? Pero todo parte de ¿quién? Del acetil-CoA, ¿no? Del acetil-CoA. Bien, entonces, veamos un video que justamente resume todo lo que hemos dicho, ¿sí? Bueno, ahora voy a ver si la barra de sonido está conectada. El colesterol se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A, pasando por unos intermediarios. En la figura se observan los carbonos del colesterol y su relación con aquellos presentes en la acetilcoenzima A. La primera reacción es la síntesis del colesterol. Es la condensación de 2-acetil-CoA por medio de la tiolasa para formar acetoacetil-CoA. En la segunda reacción, el acetoacetil-CoA se condensa de nuevo con otra acetil-CoA para formar beta-hidroximetil, beta-glutaril coenzima A, HMG-CoA. En la tercera reacción, el HMG-CoA es reducido con ayuda de NADPH y la enzima HMG-CoA reductasa, que a su vez es la enzima clave en la síntesis de colesterol. Esta enzima es inhibida por un grupo de medicamentos conocido como estatinas. El mevalonato, por una serie de reacciones y con ayuda de ATP, es descarboxilado en su carbono 1 y se convierte en las unidades de isopreno activadas, isopentenil pirofosfato y dimetilalil pirofosfato, que realmente son isómeros. Estas dos moléculas son las que comandan la síntesis de colesterol. Por una serie de reacciones se da la unión de 6 unidades de isopreno activadas, las cuales dan origen al escualeno, que posee 30 carbonos. El escualeno puede reacomodarse y quedar con una disposición espacial que se asemeja a los anillos A al D del colesterol. Finalmente, por una serie de reacciones que incluyen descarboxilaciones y reducciones con ayuda de NADPH, el escualeno llega a ser colesterol. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de la síntesis de colesterol? En la primera etapa, ¿qué se va a formar? Isopentenil pirofosfato, ¿no? Y sus isómeros también, ¿no? Pero principalmente isopentenil pirofosfato. En la segunda etapa, ¿qué se forma? Escualeno, ¿no? Y en la tercera etapa, el escualeno se cicla hasta llegar al colesterol.
¿Cuál es la molécula más grande? Ojo, la más grande de toda la ruta. El escualeno, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene el escualeno? 30. ¿Sí? Por eso que en el proceso de ciclación el escualeno pierde 3 carbonos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar justamente de cómo se regula la enzima más importante de esta ruta, que es la HMG-CoA reductasa. Bien, entonces, colesterol se sintetiza principalmente a nivel hepático, aunque también hay un porcentaje de síntesis a nivel intestinal, ¿no? Y su síntesis va a depender de la cantidad de colesterol que haya en los tejidos, ¿no? Recuerden que hay ciertos, bueno, todas las células de su cuerpo pueden hacer la ruta de síntesis de colesterol, porque al fin y al cabo colesterol no necesitan todas las células de su cuerpo, porque el colesterol forma parte de las membranas. Justamente una de sus compañeras lo mencionó el miércoles en la clase. El colesterol está formando parte de las membranas porque ayuda a regular la fluidez, ¿no? Ayuda a regular la fluidez de la membrana, aporta rigidez. Entonces, todas las células de su cuerpo van a sintetizar colesterol. Algunos tejidos más que otros, como el tejido hepático, obviamente, el intestino, y también glándulas donde se producen hormonas esteroideas, testículos, ovarios, glándulas suprarrenales, porque ahí se forman hormonas esteroideas, ahí también va a haber una buena producción de colesterol. Esta ruta se va a activar si y solo si los niveles de colesterol en estos tejidos caen. Si los niveles caen, hay que activar el HMG-CoA reductasa para que active toda la ruta, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de regular esta enzima, ¿sí? Podemos nombrarlas en cuatro maneras de regular a la HMG-CoA reductasa. La primera es regulando, ¿no?, la velocidad de transcripción del gen que expresa la enzima a nivel de la velocidad de transcripción, es decir, acelero o inhibo la transcripción del gen que expresa la enzima. Entonces, acuérdense de estos términos, no son nuevos para ustedes, ¿sí? Ustedes han visto en biología, tanto veterinaria, medicina, todos han visto el dogma central en medicina, ¿sí? Ustedes saben qué es la transcripción, jóvenes. ¿Qué es la transcripción? ¿Qué ocurre básicamente en la transcripción? Se produce el ADN. ¿Qué se produce en la transcripción? ARN, ¿no? Se copia un segmento de ADN bajo la forma de ARN mensajero, ¿no? Entonces, acá vamos a regular ese proceso, el proceso en el cual se va a copiar el gen del HMG-CoA reductasa en una molécula de ARN mensajero, ¿no? Es el proceso previo a la traducción. Entonces regulamos la velocidad de transcripción. Adelante. Este es uno de los principales sistemas de regulación y se da a través de unas proteínas muy importantes que son SREP, y SCAR, ¿no? Son dos proteínas que van a regular este proceso. Luego también podemos regular a nivel
de la velocidad de traducción, es decir, ya cuando el ARN mensajero es leído en el ribosoma para sintetizar a la enzima, ¿no? A nivel de la velocidad de traducción, después, adelante. También a nivel del control de la cantidad de enzima, ¿sí? Todos estos puntos que estamos colocando fueron mencionados de cierta manera en el seminario número 2, ¿no? De estrategias regulatorias. Sus compañeras habían mencionado que muchas veces para regular una ruta había que reducir los niveles de una enzima. Como la enzima es una proteína, muchas veces lo que se hacía era inducir la ubiquitinización de esa enzima, es decir, agregarle proteínas ubiquitinas a la enzima para que sea marcada, sea reconocida por el proteosoma y el proteosoma la degrada. Con toda la cantidad de enzima, básicamente quiere decir que yo puedo inducir la degradación de la enzima en el proteosoma. Y también puedo regular por modificación covalente, es decir, agregando ciertos grupos funcionales a la enzima para activarla o inactivarla, ¿no? Y en este caso, el tipo de modificación covalente sería por fosforilación, ¿no? Así como vimos para la glucógeno fosforilasa, la glucógeno sintasa, la PDH, que por fosforilación, agregándole, quitándole grupos fosfato, la enzima a veces se activaba o a veces se inhibía, ¿no? En este caso, la fosforilación, ¿sí? La fosforilación genera la inactivación de la enzima HMG4 reductasa, ¿sí? La fosforilación genera la inactivación. Quiere decir que las proteínas quinasas, que son las que fosforilan a las enzimas, van a inhibir a la enzima HMG4 reductasa. Quiere decir que las proteínas quinasas inhiben el proceso de síntesis del colesterol, ¿no? Porque fosforilan a la enzima fosforilada está inactiva. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el sistema SCAP-SREP, ¿no? Que justamente regula la transcripción del gen que expresa esta enzima HMG4 reductasa. Primero, ¿dónde se localizan estas dos proteínas? Ambas son proteínas. SREP, SCAP, ambos son proteínas. Son proteínas de transmembrana, son proteínas integrales porque están atravesando toda una membrana. Profesor, ¿qué membrana? ¿La membrana plasmática? No, la membrana del retículo endoplasmático, ¿sí? Se encuentran atravesando la membrana del retículo endoplasmático, entonces son proteínas de transmembrana, ¿no? Ambas se encuentran ahí. SREP tiene un dominio, una porción de la proteína que es capaz de activar la transcripción. Pero este dominio solamente va a realizar su función si es que alguien le avisa que hay que producir colesterol, ¿no? SREP hace el trabajo de inducir la transcripción, pero él no se da cuenta en qué momento lo tiene que hacer. Él no sabe en qué momento lo tiene que hacer. Necesita que alguien le pase la voz, ¿no? Alguien que detecte los niveles de colesterol en la célula y que sepa cuando los niveles están bajos para que active SREP. Y justamente esa proteína
que es el sensor de colesterol, y que va y le pasa la voz a SREP, es decir, quien activa a SREP es SCAP, ¿no? SCAP va a ayudar a la activación del REP, porque SCAP puede detectar los niveles de colesterol en la célula. ¿Sí? Entonces, SREP, que son las siglas en inglés de proteína de unión a elemento regulador de esteroles, no tienen que memorizarse todo eso, ¿no? Simplemente saber que SREP es la proteína que activa la transcripción, ¿no? Y SCAP es la proteína activadora de SREP, ¿no? Porque es un sensor de colesterol. Cada los niveles de colesterol en la célula, quien se da cuenta es SCAP, y SCAP activa SREP. ¿Qué pasa cuando este complejo SCAP-SREP está ya activado? ¿Qué va a pasar? Una vez que SCAP se una y active SREP, ellos van a viajar dentro de una vesícula hasta la membrana del aparato de Golgi. Viajan dentro de una vesícula hasta la membrana del aparato de Golgi. ¿Bien? Y ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que viajar al aparato de Golgi? ¿No debería viajar al núcleo? Porque en el núcleo está la transcripción. Lo que pasa es que, como les había dicho, de toda la proteína de SREP, solamente una porción, un dominio, es el responsable de activar la transcripción, no toda la proteína. Entonces, ¿por qué viaja este complejo al aparato de Golgi? Porque acá hay unas enzimas que me van a permitir cortar justamente esta parte para que solamente esta parte de acá, que se conoce como el dominio funcional, viaje hacia el núcleo. ¿Bien? Por esa razón es que viajan al aparato de Golgi, para encontrarse con unas enzimas que hay ahí que permiten cortar y liberar solamente el dominio funcional. Entonces, primero van a venir unas enzimas llamadas proteasas de serina o serina proteasas, que lo que hacen primero es separar a SCAP de SREP, ¿no? Son proteasas, quiere decir que son enzimas que rompen proteínas. Las serinproteasas o serina proteasas separan SCAP de SREP. Una vez que SREP está libre, vienen otras proteasas llamadas metaloproteasas, porque son proteasas que trabajan con iones metálicos. Y son justamente estas metaloproteasas las que cortan el dominio funcional. Y una vez que el dominio funcional está libre, el dominio funcional viaja adentro del núcleo, ubica el ADN y ubica justamente el extremo 5' del gen de la HMG4 reductasa e induce la transcripción. Entonces todo eso tiene que pasar para poder activar la transcripción. Primero, SCAP debe sentir que los niveles de colesterol están bajos. Siente que los niveles de colesterol están bajos, se une a SREP y lo activa. Una vez que está activado, este complejo viaja al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi hay unas enzimas que primero separan SCAP de SREP y el otro grupo de enzimas nivela el dominio funcional de SREP. El dominio funcional viaja adentro del núcleo y se activa la transcripción, porque el dominio funcional justamente busca, ¿no?, la zona donde está el gen que expresa esta enzima. Entonces, este es un mecanismo altamente regulado en todas las células de su cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No. Entonces, ¿quién es el sensor de colesterol? SCAP, ¿sí? ¿En dónde se libera el dominio funcional de SREP? En el aparato de Golgi. Pero ahora, así como hay un mecanismo que acelera la transcripción, también hay mecanismos que
bloquean o disminuyen la transcripción si es que los niveles de colesterol están altos en las células, ¿no? Todo va a depender de los niveles de colesterol. Hay una proteína que es una proteína represora que se llama INSIC, o bueno, en algunos videos a veces le llaman INSIC porque el nombre está en inglés, ¿no? Pero vamos a decir INSIC, ¿sí? Esta proteína, digamos, va a presentir cuando los niveles de colesterol están altos. Tanto los niveles de colesterol como los niveles de ciertos derivados, por ejemplo acá el hidroxicolesterol, que es una molécula intermedia entre el colesterol, entre el anosterol y el colesterol hay muchas moléculas cíclicas, ¿no? Una de ellas es la hidroxicolesterol. Entonces cuando los niveles de colesterol o sus intermediarios o sus moléculas precursoras están elevados, eso lo presiente INSIC. Entonces INSIC, ¿qué hace? Se une al complejo SCAP-SREP y detiene la migración de este complejo hacia el aparato de Golgi. Les dice, ustedes tienen que quedarse acá, ya no se tiene que hacer más síntesis de colesterol, ¿no? Entonces INSIC lo que hace es retener a este complejo para detener la transcripción. Bien. Entonces, cuando el colesterol está en concentraciones suficientes, INSIC presiente esto, se une al complejo SCAP-SREP y evita que este complejo viaje al aparato de Golgi. Bien, ese es uno de los mecanismos que tiene INSIC para evitar una acumulación de colesterol. El otro mecanismo que tiene INSIC es que INSIC también puede actuar directamente sobre la enzima HMG-CoA reductasa. Y acá vamos a aprovechar para comentarles también que la HMG-CoA reductasa es una enzima que forma parte de la membrana del retículo endoplasmático liso. Es decir, no es una enzima que esté flotando en el citosol, es una enzima que está en la membrana del retículo endoplasmático liso. Entonces ahí la vamos a encontrar. Entonces cuando INSIC siente que hay muchos niveles de colesterol, no solamente bloquea a SCAP y SREP, sino también que ubica a la enzima HMG-CoA reductasa. ¿Y qué va a hacer? Le va a mediante ciertos mecanismos moleculares, va a hacer que las ubiquitinas se peguen a la HMG-CoA reductasa. ¿Y qué pasa cuando una proteína se adhiere en ubiquitinas? Las ubiquitinas son como un marcaje de muerte, ¿no? Se les pegan a las proteínas que tienen que ser degradadas. Entonces, INSIC promueve que las ubiquitinas se peguen a la enzima, entonces la enzima ya está marcada. ¿Marcada para qué? Para que viaje al proteosoma y en el proteosoma se degrade, ¿no? Y de esa manera también INSIC puede regular, ¿no?, que ya no se sintetice más colesterol, reduciendo la cantidad de la enzima HMG-CoA reductasa. Entonces acuérdense que el sensor positivo, es decir, quien activa es SREP, es SCAP, ¿no? Y el sensor negativo, el que dice que tiene que parar la síntesis, es INSIC, ¿no? Ya sea deteniendo a SCAP-SREP, deteniendo que no migren al aparato de Golgi, o directamente marcando con ubiquitinas a la enzima, ¿no? Si marca con ubiquitinas a la enzima es llevada al proteosoma y se degrada. Bien, entonces esto es con respecto a la regulación a nivel de la transcripción.